que escucharon este mensaje, tal vez no todos, porque algunos vinieron solamente en la tarde, pero este es un mensaje que traté con los pastores y que me es importante también comunicar a la iglesia. Por lo menos los que están hoy día acá, que es parte de la iglesia, no es la iglesia entera, muchos no están, por alguna razón, pero es importante que su pastor trata de ser un gran siervo de Dios. Y lo que el pastor quiere, también lo quiere para sus líderes, para todo aquel que de una u otra manera esté liderando o esté tomando alguna responsabilidad. Por ejemplo, entiendo que en la reunión de señora, algunas señoras han tomado la responsabilidad de hacer un devocional. Créame, por muy devocional que sea, es palabra de Dios. Por muy palabra de Dios, bendita y grande que es, se ha de tomar con mucha responsabilidad. Entonces, lo que yo aplico para mí, hermano, que es el tema del día de hoy, yo también debo aplicarlo para con el resto. ¿Ya? Si bien uno es el pastor, uno es el siervo, la exigencia, en cierta medida, siervo viene de servidor, ¿cierto? El que sirve también es para aquel que quiere servir. En las señoras, en los jóvenes, en un ministerio de matrimonio o simplemente en algún tipo de ministerio. Por lo tanto, lo que se le exige para uno va a terminar siendo la exigencia de una u otra manera para todos en su forma general. De manera más específica, aquí vamos a ir estudiando, hay cosas que son exclusivas del pastor. ¿Ya? Y veamos lo que dice 1 Corintios 4, 1, 2. 1 Corintios 4, 1, 2. Dice la palabra del Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oremos al Señor. Gracias, Dios, por este momento que tengo de estar con mis hermanos. Te pido, Dios bendito, que tú nos ayudes en este estudio de tu palabra, donde podamos aprender básicamente de ella. ¿Y qué necesitamos aprender, Señor? Que debemos ser nosotros los siervos, los líderes, los que queremos cosas más excelentes, ser hallados fieles. Porque aún yo como pastor y aquel líder que está preparándose para el pastorado o aquel que se está preparando para el diaconado, para de alguna manera ser un servidor, va a administrar los misterios de Dios. Y eso es una gran responsabilidad. Y tú mismo dices en la palabra, Santiago capítulo 3 versículo 1, que no hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Así que, Señor, el mensaje que yo lo tomo para mí también es extensivo para la iglesia y para que tú también, Señor, le ilumines a ellos lo que tú quieres de cada uno de ellos en cuanto a las aspiraciones buenas, porque anhelar obispado es algo muy bueno, buena cosa desea. Anhelar también servir a través del diaconado también es bueno. Así que, Señor bendito, que aprendamos hoy día tu exigencia. En nombre de Cristo mi Dios, amén. Amén. Muy bien. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, los apóstoles, porque acá está hablando el apóstol Pablo, es un servidor de Cristo. Eso eran los apóstoles. Pero también un administrador, ¿de qué? De los misterios de Dios. Hermano, esta palabra bendita está lleno de misterios. Los apóstoles, muchos de ellos escribieron. Pedro escribió, Pablo escribió, Mateo escribió. Tenemos algunos de sus seguidores inmediatos que también escribieron. Lucas escribió, Marcos escribió, y muchos de ellos, hermanos, siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos enseña que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que está acá, hermano, expuesto por parte de nuestro Señor es palabra de Dios. Y
esa palabra de Dios tiene muchos misterios. Hay profecías que son un misterio. Por ejemplo, he aquí un misterio. Su número es un 666. Un misterio, ¿no? Y los siervos del Señor son administradores de esos misterios. Por lo tanto, ya que hay implícito que ha de ser conocedor de la palabra, ¿cierto? Pero luego vamos a desarrollar eso. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Damos gracias a Dios por los apóstoles que fueron fieles, ¿cierto? Gracias a ellos tenemos la palabra del Señor. Pero también, hermanos queridos, es necesario que nosotros, administradores actuales, si bien no somos apóstoles, no existe el apóstol actual, ¿ya? Porque no hay más apóstoles, ¿cierto? ¿Hubieron cuántos apóstoles? Bueno, había uno por ahí, Judas, que también era contado como uno de ellos, pero ese no lo conté. O otro por ahí, Matías, que fue elegido a través de la suerte. Estoy seguro que era un gran hombre de Dios. Pero la Biblia siempre cuenta 12, ¿cierto? Y 12 apóstoles, gracias al Señor, fueron fieles a Dios y nos entregaron las verdades del Evangelio. Por lo tanto, nosotros, los que aspiramos también a el obispado, el pastor, mi hermano Tatán, ya escuchó este mensaje, así que está bien que esté ahí al frente. También él aspira ahora a prepararse para el ministerio para toda buena obra. Su esposa es bueno también que escuche este mensaje. Es importante que ese administrador sea hallado fiel. Y tenemos 8 alumnos hoy día habían del instituto que podrían egresar y empezar a trabajar. Por ejemplo, está mi hermana Lorena, está mi hermano Simón, está mi hermana Connie, mi hermana Pola, mi hermano Benjamín. De una u otra manera van a ser administradores, en menor medida, pero líderes al fin, que necesitan ser como hallados fieles. Es importante entonces entender estas grandes verdades. Para aquellos que ya son líderes, como Tatán, como Claudio, como sus esposas, de una manera tienen que ser hallados fieles. Y para aquellos que no están en ningún ministerio, porque no todos pueden estar en ministerio, pero al momento de querer servir en un área, es necesario ser ¿qué? Hallado fiel. Por ejemplo, si se le administra o se le concede administrar a la señora a través de un devocional, qué importante es encomendarse a Dios y ser fiel. ¿Ya? Eso lo sabemos. Pero yo quiero una pregunta responder acá. Porque una vez me lo preguntaron a mí. Una vez me preguntaron, ¿por qué debo seguirle a usted? ¿Por qué debo ir a su iglesia y obedecerle? Tal vez le han preguntado eso a usted, a lo mejor. ¿Por qué tu iglesia es mejor? Si ya vinieron en visita no verían lo grande que somos. Lo más probable es que dirían, vaya, hay una iglesia muy pequeña donde hay muy poca gente, parece que no muchos son hallados fieles. Pero es importante la pregunta, ¿por qué debieran seguirnos? ¿Por qué cuando nosotros evangelizamos le hablamos a alguien debieran venir aquí? ¿Por qué debieran ir a nuestra iglesia? Siempre estamos recalcando que es Dios a quien se debe seguir y no al hombre, pero insistimos en que vayan a nuestras iglesias. Siempre le decimos, anda a mi iglesia, te invito a mi iglesia. Tenemos a alguno que está medio desordenado por ahí, le decimos, anda a la iglesia. Creemos que algo se puede hacer ahí, pero ¿por qué debieran seguirnos? Nos manifestamos al mundo como portadores de la verdad por sobre cualquier tipo de verdad que pueda existir. Y yo lo creo. Tenemos la verdad de Dios y administramos la verdad de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo cree usted? Amén. Y eso hacen especial los pastores. Cuando decimos ser pastores o líderes guiando ovejas, es porque tenemos seguidores que se dejan guiar por su pastor. Hoy en día yo me cuestiono honestamente, porque veo menos ovejas. Ovejas que no quieren ser guiadas por su pastor. Esta mañana hablaba de la importancia de estar esta tarde. Y esta es la respuesta. ¿Cómo ve usted a la respuesta de algo tan claro, preciso,
conciso como el llamado de la mañana. Entonces, los pastores, guiando ovejas, es porque tienen ovejas que guiar. Ahora, usted no deja de ser una oveja, así que todavía hay ovejas que guiar. Pero parece que la manada suele ser... no se dice manada de ovejas, perdón. ¿Cómo se dice? Rebaño. Rebaño, mire qué necio. Esta manada llamada rebaño, para no perderlas todas, entonces es más pequeña, más compacta, digamos así. ¿Somos realmente diferentes para que nos sigan? ¿Marcamos la diferencia? Si tú llegas a ser maestro o eres maestro, si tú eres líder o lo vas a hacer, ¿marca la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué nuestra iglesia es diferente? Siempre decimos, no somos como aquellos o como estos otros. Nosotros somos así, como si fuéramos tan especiales. Créeme, ¿qué de especial le verían acá? ¿Puede prender la luz, hermano? Por favor. No está prendida esta, la de aquí al lado. Hermano, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué supuestamente somos diferentes? ¿Dónde nos vemos diferentes? Ahora, hermano, esta es mi respuesta. Sí, somos diferentes. Y debemos ser diferentes. Somos diferentes en el sentido que, hermanos, somos portadores de los misterios de Dios. Y a eso es lo que nosotros llevamos buena y sana doctrina. ¿Tiene usted sana doctrina? ¿Predica sana doctrina? Eso es lo que marca la diferencia. Y como pastor yo me exijo predicar siempre sana doctrina. Entender bien los misterios de Dios. Eso es una sana doctrina. Eso es lo que me hace diferente. Yo creo ser diferente. Yo creo predicar algo diferente de lo que muchos predican por aquí. Yo predico algo diferente de los católicos. Yo predico diferente a los testigos de Jehová. Yo predico diferente a los mormones. Incluso predico diferente a muchas iglesias evangélicas que caen en doctrinas erróneas. Eso nos hace diferente. ¿Lo cree usted? Amén. Debiera creerlo. Pero parece que no todos actuáramos con esa diferencia. Como creemos que no somos tan distintos. Primero, hermano, tenemos que entender que nosotros somos diferentes. La naturaleza del liderazgo cristiano es totalmente contraria al liderazgo según el mundo. Mientras el mundo se enseñorea, nosotros buscamos servir. ¿Cierto? Los gobernantes se enseñorean del mundo para ser servidos. Nosotros, en especial el siervo, busca servir. Y esa es la clave. El pastor también busca servir. Y el líder ha de buscar servir. Esa es la naturaleza. Cristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Le decía también a Pedro, que no quería entregarle sus pies para ser lavado. Le digo, si yo no te lavo, entonces no tienes parte conmigo. Qué interesante. O sea, Cristo demostró con ejemplo que nosotros debemos servir. El ser pastor, y esto yo lo creo, porque la Biblia lo menciona, es el cargo más noble de ser humano pueda tener. Hermano, no sé si usted creerá que ser presidente el miércoles, hablábamos algo por ahí. Y el miércoles algunos le dieron una importancia al título académico por sobre el título del llamado de Dios. Cuando Dios tiene el título de sus llamados en esta posición. El ser pastor, hermano, es el cargo más noble que el ser humano pueda tener. Ser un líder de Dios, para aquellos que aspiran al liderazgo, es un privilegio del cual nadie es digno, porque nadie éramos dignos, por tanto un doble honor, cuando lo tenemos. Ya. Entonces, ¿cómo ser un gran servidor de Dios? ¿Cómo ser un gran pastor, un gran siervo, un gran líder de Dios? Vamos a verlo en 6 pasos simples. Muy bien, vamos a entender 6 cosas. Para entender lo que
es ser un gran siervo de Dios. Número uno. Primero, si usted quiere ser grande como líder, si hay alguno que esté llamado, si alguno va a ser la esposa de un pastor, si alguno ya es un líder, si alguno aspira a la maestría, no se puede ser grande sin acudir al más grande. ¿Lo cree usted? Veamos lo que dice Salmo 86:10. Salmo 86:10. Damos gracias a Dios por la palabra que nos entrega sus verdades. Mire lo que dice Salmo 86:10. Hermana Connie, por favor. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Muy bien, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. ¿Ves las maravillas de Dios? ¿Cierto? Es cosa de mirar el universo, es precioso. Es cosa de mirar la creación, es preciosa. Es más, vaya a darse una vuelta por los coches y por sus campos. Ya uno ve las maravillas de Dios. ¿Cierto? Es más, usted vea a su hijo caminando, su pequeñito, ese que va creciendo. ¿No es una maravilla el cuerpo humano que el Señor hace? Ahora, hay algunos cuerpos como estos que ya dejan de ser una maravilla. Y eso es el producto del pecado. Lo entiendo así. No vaya a buscar una maravilla bajo ese concepto. ¿Ah? Pero las maravillas de Dios están implícitas ahí, ¿cierto? Entonces es importante. Muchas veces funcionamos en nuestras propias fuerzas. ¿Ah? Pero creemos que Dios es grande. ¿Lo cree usted? Decimos, Dios creó esto, Dios hace esto, otro. Pero muchas veces funcionamos en nuestras propias fuerzas. Casi queremos torcerle la mano a Dios y no nos damos cuenta o olvidamos que nuestro poder está ¿en quién? En el más grande, en el Creador. Hermanos, no tenemos poder en nuestras fuerzas si usted quiere ser un servidor de Dios. Si usted quiere ser un servidor de Dios, tiene que acudir al más grande. No se puede quedar en casa. No puede quedarse en casa cuando nos enseñaba hoy día en la mañana en el devocional nuestro hermano Tatán, decía claramente que la delicia debe estar en la ley de Jehová. Y si hoy día se está a las 7 de la tarde impartiendo esta delicia, ¿dónde debiéramos estar como cuerpo de Cristo? ¿Dónde debiéramos estar? ¿Entiende? Entonces, muchos después oran o piden, pero está funcionando en sus fuerzas porque no acudió al más grande, menos acudió a su palabra. Dice, pero yo oré en mi casa, pero yo hago esto en mi casa. No, créeme, no puedes estar en tu casa porque ningún dedo o ningún pie está en la casa mientras el resto del cuerpo está alabando, adorando, deleitándose en las verdades de Dios. Amén. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un pastor, un líder, un servidor, un maestro, es acudir al más grande. Y Dios es el más grande. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, hermano. Amén. Tenemos poder porque tenemos al más grande. Amén. Que es poderoso. Entonces, hermano, debemos pensarlo así, debemos sentirlo así, debemos hacerlo así. Si el principio de la sabiduría, hermano, es el temor de Jehová, como dice Proverbios 1:7, ¿ya? Temámosle entonces. Temamos al más grande también. No acudir a Él es no temer. Créanme. Actuar sin consultar a Él es no temer. Y yo lo que detecto, hermano, es una tremenda falta de temor a Jehová. Eso. Y usted no puede negarlo, porque usted puede dar cosas contra el aguijón si empezara a negar esta gran verdad de la Iglesia Bíblica Bautista de Loncoche. Eso es una verdad. Pongámonos al poncho todos, ¿no? De alguna manera. Porque este sermón es para mí. Recuerden que estoy hablando como ser un gran siervo. Yo aspiro, no digo que lo soy, aspiro a ser grande. Pero tal vez me falta temor. Tal vez me falta acudir al más grande y tal vez no acudo al más grande porque no tengo temor de Él. Si el Señor dice, no dejéis de congregaros, y tengo la costumbre de desobedecer tal mandamiento.
¿No dice primera de Juan que el que practica el pecado no es de Dios, sino del diablo? Amén. ¿No es un motivo a revisar, hermanos? Tú pudiendo estar arrodillado con el cuerpo de Cristo un día miércoles y te quedas en la casa por simple flojera y has cedido en el tiempo a obedecer a ese impulso. O sea, tienes flojera, tienes una modorra, estás aburrido, me quedo en casa. Constantemente haces de eso una práctica. La Biblia dice que la práctica es del diablo cuando se desobedece. Y los que practican en el pecado no son de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros buscamos ser grandes, y todo acá creo que queremos tener una iglesia grande. Grande no solamente en cantidad, sino en calidad, ¿cierto? ¿Y aspira usted a eso en su iglesia o no? Entonces, debiéramos temer, pero no veo ese temor. La gente no acude al más grande. Es más, hay problemas, incluso familiares, y esos se resuelven al interior sin acudir al más grande. Y el pastor se entera al final, cuando ya quedó la tole, no hay nada que hacer, porque no se acudió ni siquiera en el proceso para por lo menos tener un consejo de qué me diría Dios a través de este problema. ¿Qué consejo me puede dar? Debemos ser fieles, hermanos, representantes del todo del hombre. Eclesiastés nos dice en el capítulo 12, versículo 13, el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Lo dice o no? Porque esto, dice, es el todo del hombre. Lo siento, hermano, hermana, no es el trabajo. Como algunos ya han puesto el trabajo por sobre los intereses del Señor. No es el trabajo. Pastor, ¿qué como? Entonces yo voy a trabajar. Porque yo también, ¿qué como? Pero hermano, no debemos tener fe. ¿Acaso las aves del cielo no son alimentadas por el bendito Dios? ¿Acaso los lirios del campo, hermano, no son vestidos con tanta belleza que ni aún el más grande como Salomón se vistió como una de ellas? Pero ¿cuántos están abandonando sus responsabilidades por dar más flujo al dinero? Eso es una verdad. El todo del hombre es el temor a Jehová. Y muchos no acuden a Él porque no le temen. Lo desprecian. Y ningún pastor, ningún líder, ningún maestro, nadie que quiera servir va a ser grande si no acude al más grande. Todo parte por ahí. Temor a Jehová. ¿Está de acuerdo usted? Amén. Mire, veamos Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Voy rápidamente porque tengo mucho que decir hoy día. Espero que usted tenga, ojalá estos pocos hermanos que tenemos aquí tengan el deseo de querer aprender, porque esto es para usted también. Usted debería estar anotando. Yo también quiero ser un grande, entonces voy a anotar los principios para ser un gran servidor de Dios. Hebreos 4:16 dice claramente ahí la palabra: acerquémonos pues que confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia, acerquémonos a Cristo, el que reparte la gracia, el que murió, a nuestro Dios, a nuestro Creador, el dador de toda gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra, ¿sí o no? Acerquémonos pues confiadamente. Hermano, mire, fíjese bien, así como queremos que otros se acerquen al trono de la gracia, ¿nos acercamos nosotros? ¿Sabe? Yo estoy seguro que usted quiere que otros sean salvos, ¿sí o no? ¿Nos acercamos nosotros? Queremos que otros vengan. ¿Y nosotros? ¿Cómo van a venir si no tememos y no hacemos
del temor parte de nuestra sabiduría y el todo de nuestras vidas. No acudimos al más grande porque no le tememos, pero queremos que otros le teman. Queremos que otros acudan al más grande, pero nosotros somos un día ahí, 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 un día ahí. ¿Me entienden? Hermanos, nosotros somos los primeros en acudir al trono de la gracia. Somos los primeros en arrodillarnos ante su presencia. Somos los primeros en arrodillarnos como cuerpo de Cristo, hermano. No me venga eso con que yo oro en la casa, porque algunos ni siquiera oran en la casa. Porque cuando yo voy y hablo, pastor, hace tiempo no oramos con mi marido, hace tiempo no oramos con mis hijos, hace tiempo ni siquiera oro yo. Es que me siento indigno. Entonces, ¿por qué le faltas al Señor? Ven y ora. Teme a Dios. Hazlo el todo de tu vida. Para otro, el todo es el fútbol. Mueven todo por jugar a la pelota. Mueven todo por ver un partido de fútbol. Pero eso no es el todo del hombre. Es el temor a Jehová. Por lo tanto, primer punto, no se puede ser grande sin acudir al más grande. Segundo punto, si usted quiere ser un gran servidor, un siervo de Dios, un gran líder, un gran maestro, es Dios quien designa a sus siervos, sus servidores. Por tanto, Él manda, no yo. ¿Qué dice Efesios 4:11? ¿Ya? Capítulo 4, versículo 11. Hermana Ana María. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Gracias. Él mismo constituye a unos apóstoles, ya pasaron los apóstoles, a otros profetas, ya no hay más profetas, aunque algunos digan que hay apóstoles, hay profetas, la Biblia nos enseña que no hay más, ¿cierto? A otros evangelistas, si los hay, a otros pastores y maestros. ¿Quién los designa? El Señor. Por lo tanto, si lo designa Él, ¿quién manda? ¿Él o yo? Esto es similar al tema del aborto, ¿eh? Las mujeres dicen, es mi cuerpo. Yo decido si mato o no mato al bebé. ¿Cierto? Así, esa es la filosofía para los que creen en el aborto. Por supuesto que no creemos en el aborto, ni vamos a adherirnos nunca a una idea tal como asesinar a alguien indefenso que está ahí. ¿Ya? Pero hay muchos que dicen, bueno, yo soy maestro, pero yo decido en mi vida. Sí, claro, tú decides en tu vida, pero tú debiste haber decidido someterte al liderazgo del Señor. Muchos creen ser designados por un grupo de hermanos, una iglesia o denominación, pero es Dios quien llama, Él es quien equipa y Él es quien manda. Amén. Yo estoy seguro que en el llamado de mi hermano Jonathan es Dios quien está trabajando y actuando en su vida. Por lo tanto, yo ya le guardo un respeto a mi hermano por querer prepararse. Tiene que demostrar todavía. Tiene un proceso que correr. Pero desde ya mis respetos para una persona que quiere obedecer al mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura de tiempo completo. Porque sabe quién está actuando ahí, ¿o no? Dios. Así que cuidado con ir en contra del futuro siervo. En serio. Porque es como hacer tropezar uno de estos pequeños, dice el Señor. Y es mejor que se le ponga una piedra de molino y se eche al río. No haga tropezar a aquel que está llamado, mucho menos al siervo que está frente a usted, que ya es siervo, consagrado y ordenado, enviado por la iglesia y por el Señor. Pero, si yo soy llamado, si usted es llamado, si el resto de los líderes es llamado, ¿sabe? Él manda, no nosotros.
El Espíritu Santo nos designa con una clara misión: ser edificadores del cuerpo de Cristo, lo dice el versículo 12 mismo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están los líderes, para eso los designa, para eso los equipa. Por lo tanto, un maestro, un líder, no puede quedarse en casa. No puede quedarse en casa. ¿Puede o no puede? Por eso algunos tal vez nunca van a ser un líder. Y a lo mejor están resistiendo a un llamado. A lo mejor no se dan cuenta que se están resistiendo a lo que Dios quiere que sean. ¿La rebeldía existe? ¿Y existe en el creyente? Hermano, lo digo con todas las luces, no puede ser un líder si falta por mínimas cosas a la casa del Señor. Porque el Señor le está equipando, le está llamando, le está mandando para ser edificador del cuerpo de Cristo, y nadie edifica estando lejos de la obra. ¿O sí? Entiendan, es clave eso. Porque créanme, Dios jamás quiere cristianos sentados en las bancas de por vida. ¿O sí? Pero lamentablemente, por lo menos en esta iglesia, los servidores van a ser aquel que sea hallado fiel. Si no es hallado fiel, como usted quiere que su pastor sea fiel, no puede servir. O sea, se descalifican solos. ¿Ya? Hermanos, nosotros somos administradores, los pastores, los líderes de su gracia, y esto es bueno que usted lo sepa, no señores de su heredad. ¿Me entiende? Yo el Señor de todo, no yo. Por lo tanto, yo no puedo enseñorearme sobre ustedes, porque no soy Señor. Hay un solo Señor, grande en los cielos, el más grande, pero no soy yo. Por lo tanto, ningún líder tampoco se debe enseñorear sobre nadie, como algunos líderes sí lo hacen, y le manejan hasta la vida y la chequera a muchos. No espere nunca eso de su pastor, y yo tampoco espero hacerlo en eso. Pero si usted aspira al liderazgo, tampoco, queridos hermanos, lo haga. ¿Ya? Por lo menos tenemos dos puntos. No se puede ser grande sin acudir al más grande, y es Dios quien designa a sus siervos, por tanto, Él manda, no yo. Tercer punto, si Dios manda, debo acudir a sus instrucciones. Y aquí están sus instrucciones, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, hermano Simón, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en los lugares oscuros, hasta que el día aparezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, si Dios manda, Él nos escoge, debo acudir a sus instrucciones. El manual, tenemos un manual, ¿cierto? La Biblia, ¿ya? Y mire lo que dice, y leía nuestro hermano Simón. Tenemos también que la palabra profética más segura. No es el libro del Mormón, no es una atalaya, no es lo que dice las últimas noticias con su farándula, no es lo que dicen los noticieros de la noche. Es la palabra profética más segura. Esta es la que nosotros debemos estar atentos. Mire lo que dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, hermano. Pero parece que algunos tienen más antenitas para otras cosas y descuidan la palabra del Señor. No está atento a ella. Graso error. Porque si Dios me escoge y Dios me manda y quiere que yo sea un edificador del cuerpo de Cristo, quiere que yo le enseñe a usted, quiere que le enseñe a usted, me manda a sumergirme en la Escritura, ¿sí o no? ¿Lo cree usted? ¿Es así o no es así? Lee la palabra. Algunos se descalifican solo, porque ni siquiera no es la opinión personal, social o psicológica que está de moda. No es lo último que está de moda
ni las actuales tendencias en las iglesias. No se busca una instrucción en lo que está contaminado. Usted no puede buscar verdades espirituales en el noticiero, en el diario, en la filosofía. Usted tiene que ir a la palabra profética más segura, a la cual hace muy bien en estar atento, pero muchos la descuidan y parece que otras cosas tienen más importancia. Tienen ideas filosóficas que los gobiernan, pero no ideas espirituales y bíblicas que la deben gobernar. Por lo tanto, hermano, jamás será un gran siervo, jamás será un gran líder, jamás será una gran persona uno que desatienda el manual de instrucciones que el Señor nos da. Por lo tanto, tres cosas. ¿Cómo ser un gran servidor de Dios? Un gran líder. Primero, no se puede ser grande sin acudir al más grande. Segundo, es Dios quien designa a sus siervos. Por tanto, Él manda, no yo. Tercero, si Dios manda, debo acudir a sus instrucciones. Qué importante acudir a sus instrucciones. Él nos ha dejado su palabra como fuente de autoridad. ¿Qué dice Juan 5:39? No lo busque, yo lo veo rápido. O Benjamín a veces me gana. Dice claramente 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si las Escrituras nos hablan de Cristo, nuestro Salvador, nos hablan del gran Creador, nuestro Dios, del omnipotente y todopoderoso, ¿no debemos ir a ellas? Son ellas las que hablan de ellos. Pero muchas veces tenemos vidas débiles porque no vamos a la fuente de poder. Por eso tenemos vidas débiles. Tendremos mayor autoridad, hermano, como líderes, como siervos, como servidores, si manejamos bien esta fuente de autoridad. Para eso se hacen los institutos bíblicos. ¿Sabe, hermano? No estamos 1 hora y media aquí parados en un instituto bíblico porque al pastor simplemente le gusta y quiere aburrir a todo el mundo. Es para que la gente aprenda a manejar los conceptos. Hoy día estudiamos homilética y el sermón expositivo. Y queremos que la gente aprenda. 4. Cómo ser un gran siervo de Dios, un gran servidor. Sus instrucciones son palabra viva. Hermano, ponga atención. Yo vivo gracias a su palabra. Voy a parar un poco. Sus instrucciones son palabra viva. Yo vivo gracias a su palabra. Hermano, sépalo, el anciano que gobierna bien sea digno de doble honor. Quiéralo o no, Iglesia Bíblica Bautista de Los Coches, su pastor debe vivir de la palabra. No repartiendo pan, no buscando decodificadores, no llevando gente a... No es indigno. No es indigno. Ningún trabajo es indigno mientras es honrado. Son todos dignos, ¿cierto? Yo los probé por alguna razón. Pero la iglesia debe aspirar a que uno viva por la palabra, a ser partícipe de toda cosa buena, aquel que lo instruye. ¿Quién te instruye a ti, hermano? Por lo tanto, es importante que esta verdad la conozca la iglesia. Su palabra nos guía, nos advierte y nos amonesta, nos prepara para enfrentar la vida y el ministerio. Eso lo hace con el pastor, lo hace con el maestro, lo hace con el líder. Los prepara para enfrentar la vida. Y en segundo lugar, quiéralo usted o no, quiéralo yo o no, son las escrituras nuestro sustento directo, porque yo trabajo en esto. Hermano, ¿es un trabajo ser pastor o es un hobby? Pregunto. ¿Y usted está preocupado de su pastor en esa área? ¿Se preocupa de su pastor en esa área? Es más, diezma sabiendo que el diezmo
aparte de las necesidades propias de la iglesia, permiten al tesorero apartar lo que sirve para el pastor? ¿Ofrenda solamente, sabiendo que la ofrenda no cumple con el mandato del diezmo? Son buenas preguntas. Me imagino que en una iglesia donde más trabajan debe haber una alza de ofrendas. Bueno, ya vamos a ver si eso es tan así cuando consulta al tesorero. Pero ¿sabe? No siempre es así. Cada uno está velando por lo suyo propio. Cada uno está velando por su living, por su plasma, cada uno está velando por su cable, cada uno está velando por lo suyo propio y no está velando por aquel que debe vivir para que te instruya en las cosas del Señor y te guíe en las cosas del Señor, porque Dios le ha puesto ahí. Son puntos importantes a los que tú debes considerar, pensar, meditar. Bueno, para eso también vamos a tener una reunión de miembros, pero es importante que tú sepas, que yo sepa, que las instrucciones son palabra viva, nos equipan en todo sentido, pero yo vivo gracias a su palabra, el líder vive gracias a su palabra. Hermano Jonathan, tal vez usted vaya a tener que ser vivo ocasional por un tiempo, pero la aspiración es que usted viva de la palabra, porque no es justo que desatienda la palabra para atender otras cosas, porque eso le va a ser infiel. Y si alguien más es llamado en nuestra iglesia, tiene que entender que ha de vivir por fe. Y yo vivo por fe. Pero es importante que la iglesia sepa estas verdades. ¿Ya? Número 5. Estamos viendo cómo ser grandes servidores de Dios. Primero, no se puede ser grande sin acudir al más grande. Segundo, es Dios quien designa a su siervo, por tanto, Él manda, no yo. Tercero, si Dios manda, debo acudir a sus instrucciones, su palabra. Cuarto, sus instrucciones son palabra viva y el siervo vive gracias a su palabra. Qué bueno que la iglesia eso también lo sepa. Quinto, ¿qué se requiere del servidor? Bueno, algo muy propio del servidor. La palabra servidor es como que está pegada con esta otra palabra: humildad. ¿Fue humilde Jesucristo? Para lavar los pies, hermano. En el contexto de la época, donde solamente se usaban sandalias, donde los caminos eran polvorientos, donde tenían que recostarse para comer, y recostados, hermanos, tenían que uno casi poner su cara frente a los pies del otro, necesitaban ser lavados. Y eso lo hacían los esclavos. Cristo literalmente hizo la labor de un esclavo. Eso, hermano, es humildad pura. Es humildad pura. Y necesitamos los líderes todos que Dios sea el Señor y nosotros sus servidores. Humildad. Necesitamos ser humildes. Que haya gobernabilidad del ego. No un ego gobernándonos a nosotros. Lamentablemente a veces hay personas en el ministerio con el ego muy alto. Y no debe ser así. Lo mismo con el orgullo y la soberbia. No es el orgullo ni la soberbia la que debe gobernarnos a nosotros. Somos nosotros, hermanos, los que debemos gobernar el orgullo y la soberbia. ¿Eres humilde tú? ¿Te consideras una persona? Ahora, humilde no significa ser pobre. No confunda el concepto. Humilde no significa ser cochino. No confundir el concepto. Humilde significa tener un corazón no inclinado a la grandeza, sino que nosotros que somos extranjeros y peregrinos dejamos la grandeza para el tiempo venidero, para la otra vida. Ahí seremos grandes. Aquí yo no busco grandeza. Hermano, yo no busco grandeza porque tampoco me quiero erigir como el más grande. Voy a pedir esta danza, hermano Claudio, junto un poco la puerta, por favor.
vamos a grabar los puros gritos. Si lo necio del mundo escogió Dios, y yo soy uno de ellos, hermano, ¿por qué me debo creer grande? ¿Sabe? La Biblia dice que es muy raro. Es muy raro cuando Dios escoge una persona como Pablo. Él era una persona grande entre los suyos. Pero fíjese cómo eran los otros. Pescadores. Gente del pueblo. Es como que terminó siendo pastor el que recogía la basura, el carpintero, el que araba. Amén, y gloria a Dios por ello. Porque el humilde es el Señor, y lo necio, porque uno tenía estas actitudes necias, es lo que el Señor buscó para avergonzar, ¿qué? Los sabios. Entonces, ¿de dónde me voy a creer grande si la misma Escritura dice, si muchos de vosotros no sois sabios, no sois nobles, nadie es de sangre azul? Son muy pocos los que eran grandes entre los suyos y terminan siendo grandes o usados por Dios. Los hay, claro que sí, porque nadie escapa a la mano de Dios. Dios puede utilizar cualquier persona para su servicio. Pero hermano, créame, aquí usted tiene un siervo que fue muy necio, que todavía puede luchar contra su necedad. ¿Por qué de creerme grande? Y si su pastor no se cree grande, ¿por qué usted habría de creerse grande? ¿Por qué algún líder de mi iglesia debiera creerse grande? ¿Por qué algún maestro debiera creerse grande? ¿Porque tiene acá algún grupito? No, nosotros debemos ser humildes. Ser servidor va pegadito con la palabra humilde, ¿cierto? No se puede ser orgulloso y humilde. Como raro. ¿Ya? 1 Corintios 4, 9, 14 dice que no se avergüence de ser espectáculo al mundo. Mire qué importante es. 1 Corintios, ya estamos terminando, ¿ah? 4. Del 9 al 14. Me interesa este texto, leerlo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mire la vida de los apóstoles. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, eran trabajadores bivocacionales. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Qué increíble! No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hermanos, si un apóstol vivió todo esto, ¿por qué me creo grande? Él, y esto lo escribe el apóstol Pablo, el que era grande entre los fariseos, aventajando a muchos entre los fariseos, siendo instruido a los pies del gran maestro Gamaliel, un grande de los judíos entre los fariseos, siendo de ciudadanía no solamente israelita, sino también romana, lo que le daba un estatus social más grande todavía. Pero él, fíjese, lo que era considerado por ser apóstol. ¿Por qué hemos de creernos más grandes? Hermanos, la humildad debe estar acompañada en todo servidor de Dios. Y nosotros debemos ser humildes. Y último punto, repaso los 5 anteriores. No se puede ser grande sin acudir al más grande. Es Dios quien designa a sus siervos, por tanto Él manda, no yo. Si Dios manda, debo acudir a sus instrucciones, no despreciarlas. 4. Sus instrucciones son palabra viva
Yo vivo, o el siervo vive, gracias a su palabra. Quinto, se requiere de humildad. Necesitamos que Dios sea el Señor y nosotros sus servidores. Y último, necesitamos como pastores, líderes, maestros, apacentar la grey de Dios. Qué importante apacentar la grey de Dios. Es más, creo que todo lo que el Señor nos dice antes es para terminar en la aplicación práctica. No solamente enseñar, apacentar. ¿Sabe lo que es apacentar? Yo no sabía lo que era apacentar. Apacentar no es cuidar. Yo eso es lo que creí que era. Se me ocurrió buscar bien el significado. Apacentar es alimentar el rebaño. Cuando uno le lleva alforjas, cuando uno le lleva al pasto, cuando uno le lleva a los campos, está apacentando. ¿Por qué? Porque se están alimentando. Bueno, una labor pastoral es esa. Una labor del liderazgo también es esa. Pero no solamente apacentar, sino cuidar del rebaño. No solamente preocuparse que estén comiendo, que ya es bueno, esa es mi labor primaria, alimentar, entregar, pero también debo cuidar a aquel que está con una cicatriz, a aquella ovejita que se le enredó su lana por ahí, aquella oveja que está en disputa con el cordero, o dos corderos disputándose una oveja. Sucede a veces en las iglesias. ¿Ya? Hoy se tiene por grande ¿a quién? Al televangelista, al predicador famoso, al que escribe libros, al que tiene una mega iglesia o el que da giras internacionales. Pero una pregunta, ¿es ese tu pastor? ¿El de la mega iglesia? ¿El que escribe libros? ¿El que da giras internacionales? Y por eso es menos grande. Por eso es menos pastor. Pero el pastor, hermanos, es aquel que conoce las necesidades de sus ovejas, las apacienta y las cuida. ¿Quién es tu pastor? ¿El televangelista? ¿El escritor de libros? ¿El de la mega iglesia? ¿El que sale en enlace? ¿El que tiene el gimnasio? ¿O el que te entrega semana a semana el alimento apacentando? ¿El que te puede dar el consejo en tu vida, en tu problema? ¿El que te pueda asistir en una oración? Hermano, cuidado, porque hay algunos que han despreciado al siervo y algunos también desprecian a sus líderes, que son los que tienen cuidado de vosotros. No es Cash Luna tu vida, ni de los grandes buenos que a mí me gustan. No es John MacArthur tu líder, no es Bill Smith, para los que no conocen, tu líder. Tú tienes claro quién es tu líder si vas a una iglesia, si eres miembro de una. Y es mi tarea, apacentar y cuidar esa grey. No es la tarea de Bill Smith, no es la tarea de Enoch Gutiérrez, no es la tarea de Pastor Dimitri, es la tarea del Pastor Marcelo Valdés. Y en los jóvenes no es la tarea de Claudio, es la tarea de Tatán. En la jovencita es la tarea de Pola, en las mujeres es la tarea de hermana Paola, en los niños es la tarea de la maestra de turno. Cada uno tiene su tarea bien definida y son ellos los puestos por Dios ahí. Por eso, hermano, quiero que entienda su pastor cuando su pastor a veces no puede utilizar a alguien, no porque no quiera utilizarle, sino porque debe ser hallado fiel. Y si no hay tal fidelidad, ¿cómo poder utilizarle, hermano? ¿Por qué? Porque uno está administrando vidas, está administrando los misterios de Dios además, y se lo está entregando a ellos. Hoy día estudiábamos la importancia de la predicación expositiva. Qué importante extraer todo el rico caldo que nos entrega la palabra del Señor y poder entregarlo a otros. No es bueno entregarle las cosas de manera equívoca. Y cuando usted tiene a un niño ahí con un maestro,
lo menos que espera que el maestro, por muy simple que sea la enseñanza, sea fidedigna a la palabra de Dios. ¿Lo espera usted?